Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos, mi nombre es Omar Hacha. Esta es una nueva edición del podcast Historiar que organiza la ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, con el objeto de promover la difusión, la discusión para un público más amplio de los resultados de las investigaciones académicas, ¿no? de los integrantes de la asociación. Y en este caso recibimos al investigador Martín Vergel. Bienvenido, Martín. Hola Omar, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Bueno, les presento brevemente. Martín es doctor en Historia, investigador del CONICET, es docente en universidades nacionales y actualmente dirige la maestría de Historia Intelectual, que tiene sede en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Su primer libro se publicó en el año 2015, El Oriente Desplazado, que es un estudio sobre los orígenes y los significados, ¿no? del tercermundismo en la Argentina. Luego ha publicado textos sobre el APRA peruano, ¿no? El partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y más recientemente, y esto va a ser el objeto de nuestras conversaciones o el inicio de las mismas, publicó en el año 2021 una antología de José Carlos Mariátegui en la editorial Siglo XXI, específicamente en la colección Biblioteca del Pensamiento Socialista, y acaba de aparecer en Foldo de Cultura Económica otra recopilación de textos mariáteguianos preparados por Martín con el título de Aventura y Revolución Mundial, escritos alrededor del viaje. Para comenzar, Martín, me parecía interesante para el público, la audiencia, quizás que nos hicieras una breve semblanza político-intelectual, biográfica de Mariátegui y por qué, a tu juicio, su figura, luego de casi un siglo de su fallecimiento, esto es en 1930, sigue siendo de interés no solo para la investigación académica en América Latina y fuera de ella, sino también para un mundo cultural y político más amplio. Bueno, ante todo, muchas gracias a la ASAI por la invitación. Muchas gracias en particular a Magdalena Candiotti y a Lila Caimari, que tuvieron que ver con la preparación de este encuentro, esta entrevista. También muchas gracias a Martín Schindel, que está en la operación técnica. Y sobre todo gracias a vos, Omar, por haber aceptado ser partener, de esta conversación. Vos fuiste uno de los que primero comentó, y a mi modo de ver, de modo muy agudo, la salida de la primera antología que vos mencionabas, la antología del siglo XXI. Bueno, yendo a la pregunta, digamos esquemáticamente, ¿no? Mariátegui vivió entre 1894 y 1930, murió muy joven, a los 35 años. Desde chico sufría problemas de salud que precisamente hicieron que tuviera una educación muy limitada. Apenas cursa un par de grados del colegio y luego es básicamente un autodidacta. Y dentro de ese proceso, su paso por la prensa va a ser muy importante. Desde muy chico se va a integrar al diarismo, a los diarios. Primero el típico rol de chico que hace tareas menores y luego, bastante joven, como periodista y luego como cronista. Ya como cronista va a ser bastante conocido en su ciudad, en la ciudad en la que vive durante casi toda su vida, que es Lima. Bueno, en ese periodo, además, a partir un rasgo bastante común en otros periodistas, escritores, quizás de un par de décadas antes, ¿no? Pensemos en el llamado modernismo literario. Por esa vía del periodismo va a tener un vínculo estrecho con la bohemia literaria, con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida allí en Lima. Y ahí ya podríamos plantear un primer eje de discusión en la medida en que el propio Mariátegui planteó en alguno de sus textos y algunas indicaciones breves que esa primera etapa de su vida, lo que conocemos como el joven Mariátegui, estaba en un sentido distante de lo que va a ser su producción madura, ¿no? Mariátegui, en una referencia que hace más o menos al paso, ubica esos años como los años de su edad de piedra. Esa consideración ha sido discutida por muchos investigadores, ¿no? Es decir, la consideración que ubica a un joven Mariátegui a distancia de un Mariátegui maduro.
y varios han mostrado cómo hay lazos de continuidad entre ambos, ¿no? Por ejemplo, la investigadora rosarina Mónica Bernabé, en un libro muy bueno, señala cómo en esa bohemia de Mariátegui y en el modo en que se vincula con la literatura y con distintos experimentos estéticos, hay elementos que después uno puede reencontrar en los lazos de Mariátegui con las vanguardias, ¿no? Bueno, pero para seguir brevemente con este esquema biográfico, digamos que luego, efectivamente, el corte que suele ser ubicado es su viaje a Europa. En 1919 viaja a Europa, sobre todo a Italia, y permanece allí hasta 1923. Y es realmente un viaje muy significativo. A partir de allí se afirma claramente en él su impronta marxista, también su vínculo con las vanguardias estéticas, se va a conectar allí con el futurismo, y desde ahí su vínculo con las vanguardias va a permanecer hasta el final de su vida. Varios de sus últimos textos versan sobre la trayectoria del surrealismo, eso casi sobre el final de su vida. Bueno, y al regresar al Perú se propone comunicar algunos de o todos los estímulos que ha encontrado en su viaje en Europa, y esa comunicación la hace, bueno, en primer lugar, lo primero, una experiencia significativa, es una serie de conferencias que dicta en la Universidad Popular que precisamente había fundado Haya de la Torre. Esas conferencias se llevaron por título Historia de la Crisis Mundial, luego fueron agrupadas en formato de libro por sus hijos, bajo ese título, Historia de la Crisis Mundial, y a posteriori Mariátegui se propone distintas iniciativas que buscaban básicamente agrupar a lo que en el primer editorial de su revista Amauta, en 1926, llama Los Hombres Nuevos, que en realidad habría que pensarlo como los hombres y las mujeres nuevas, porque realmente, y este es un hecho interesante, el círculo intelectual de Mariátegui estaba también compuesto por varias mujeres. Entonces, ¿qué eran estos hombres y mujeres nuevas? Básicamente, esa nueva generación que iba a desarrollar perspectivas críticas que sintonizaban con lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, es decir, un ánimo de renovación y, es más, un ánimo de revolución. Otro rasgo del cual Mariátegui se adueña en su viaje a Europa es una perspectiva revolucionaria que tampoco lo va a abandonar. Entonces, bueno, tanto su revista Mauta como otras iniciativas que desarrolla a lo largo de su vida hasta su temprana muerte, apenas 7 años después, es decir, en 1930, tienen que ver con agrupar, tanto en Lima como en redes intelectuales bastante tupidas, a esas nuevas generaciones literarias, intelectuales y políticas, ¿no? Bueno, para decir un par de rasgos más, Mariátegui, sobre todo después de 1928, cuando se produce su ruptura con Haya de la Torre, con quien hasta ese momento colaboraba cercanamente, tiene una impronta más política, digamos, funda el partido, no solo él, pero es quien lidera la fundación del Partido Socialista Peruano, tiene un vínculo un poco más mayor con la Internacional Comunista, no tanto él, sino algunas figuras cercanas a él, en un conocido congreso de la Internacional Comunista de 1929, bueno, y otras iniciativas, ¿no? Desarrolla un periódico un poco más que tenía una vocación de mayor intervención, el periódico Labor, y finalmente, como decimos, en abril de 1930 muere cuando estaba pronto a viajar a Buenos Aires, donde pensaba continuar publicando la revista Mauta, que había tenido distintas interrupciones en Lima, y además donde planeaba, un rasgo biográfico muy importante es que desde 1924 sus enfermedades recrudecieron e hicieron que tuviera que amputársele una pierna, y por eso desde el 24 se movía básicamente en silla de ruedas. Y entonces uno de los objetivos de su viaje a Buenos Aires era también poder adquirir una pierna ortopédica. Esto, digamos, a modo de muy sucinto esbozo biográfico. Y me preguntabas por qué creo que hay este interés mantenido por Mariátegui. Efectivamente, es muy notable cómo Mariátegui sigue siendo un nombre que pasan los años, las décadas, y sigue estando en el tapete, por lo menos de ciertos círculos de la discusión intelectual y académica, ¿no? Se siguen haciendo tesis sobre Mariátegui, se sigue publicando, escribiendo artículos académicos, menos académicos, en una zona de borde, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que
para entender ese interés que se mantiene en el tiempo, creo efectivamente que la fórmula con la cual se lo conoció a Mariátegui o con la cual se lo identifica como primer marxista de América Latina, fórmula que acuñó Antonio Melis en un ensayo de fines de la década del 60 y que luego tuvo una larga sobrevida, me parece que efectivamente ese es un punto central para entender el porqué del interés, ¿no? Y eso tiene que ver con que en esa idea de primer marxista de América Latina se entendía que Mariátegui no era meramente, por supuesto, no era el primer marxista. Sabemos que, por ejemplo, Juan B. Justo fue traductor del Capital, etcétera, etcétera, sino que era la primera figura que había hecho una contribución significativa propia desde América Latina al corpus marxista, ¿no? Y en eso tenía mucho que ver, por ejemplo, la aleación entre marxismo e indigenismo, ¿no? Digamos que, para decirlo rápidamente, en esa lectura, Mariátegui es sobre todo un traductor, quien traduce el marxismo a América Latina. Entonces me parece que en esa fórmula dicha tan sencillamente, ahí está encerrado un elemento que sigue manteniendo un gran interés para muchos investigadoras, investigadores, etc. Ahora bien, no es por ese lado justamente que a mí digamos que mi interés por Mariátegui, no es tan por ese lado que se produjo mi interés por Mariátegui, sino incluso diría más que, y tal vez podemos hablar ahora de esto, sino incluso hasta cierto punto discutiendo un poco algunas de esas ideas, ¿no? En la medida en que me parece que en algunas o en varias de esas lecturas se mantienen algunas nociones un poco indiscutidas, ¿no? Y a mí me interesaba precisamente discutir incluso algunos de los elementos centrales que tienen que ver con esa atracción por Mariátegui. Bueno, justamente en este sentido, al menos en mi lectura, ¿no?, de la antología que publicaste hace un par de años, ahí no hay simplemente una reposición de los distintos tópicos y temas, los textos de Mariátegui, sino una propuesta interpretativa, ¿no?, que yo diría el Mariátegui de Martín Vergel, ¿no?, un nuevo Mariátegui, una nueva lectura de Mariátegui que tiene uno de sus momentos fundamentales una operación de desplazamiento, no diría de sustracción, de desplazamiento del lugar que se le atribuyó a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, este libro que Mariátegui publica en 1928, que fue durante muchas décadas el considerado la obra fundamental de Mariátegui, el texto más comentado, más editado, más republicado, incluso más traducido, ¿no?, de su obra. En la antología los 7 ensayos no desaparecen, pero son desplazados, reubicados en otro lugar, lo cual habilita reponer también algunos temas de los que ya mencionaste, digamos, de darle una nueva visibilidad a la Edad de Piedra. Entonces, la pregunta que te quería plantear es, bueno, ¿qué tipo de decisiones interpretativas supone, ¿no?, reordenar este lugar de los 7 ensayos en el escenario de la obra mariátegüiana? Bueno, una primera decisión o una primera búsqueda, que incluso tiene que ver con el hecho de haber publicado antologías, es precisamente llamar la atención sobre zonas de los textos de Mariátegui que están muy disponibles, porque los textos de Mariátegui incluso están, la mayoría de sus textos maduros están en internet, y sin embargo no se atiende a ellos, ¿no? Digamos que están precisamente de algún modo subordinados en relación a los textos canónicos, ¿no? Y son textos que algunos lectores de las antologías me dijeron, bueno, pero son textos menores de Mariátegui. No, son tan menores como los textos que finalmente conforman los 7 ensayos, porque por un lado, por ejemplo, son los textos que integran su libro que él también publica, La escena contemporánea. Por otro lado, son textos que Mariátegui pensaba publicar en formato de libros, en 2 libros que tenía listos, cuando muere, que son Defensa del marxismo y El alma matinal y otros ensayos. Y además son textos que publicaba en las revistas donde publica toda su obra, ¿no?, que son ensayos breves, ensayos que publica tanto en la revista Variedades como en la revista Mundial, también en la revista Mauta, y que, como señalo, recorren un horizonte muy amplio de temas, ¿no?, que va desde
una multitud de temas literarios, lo que llama la nueva literatura rusa, ensayos sobre autores como Valéry Larbaud, como Panny Distrati, como John Dos Passos, como Waldo Frank, ensayos también sobre política contemporánea, por ejemplo, sobre la India de Gandhi, y no solo de Gandhi, sobre los movimientos anticoloniales, tiene varios ensayos que él va actualizando, ¿no? Que él va siguiendo en su lectura más contemporánea, en sus novedades más contemporáneas, ensayos sobre Egipto, sobre el socialismo en el Japón tiene un ensayo, por ejemplo, sobre la Revolución Mexicana, sobre Italia, a la cual vuelve una y otra vez, de modo que una primera cuestión sobre la que quería llamar la atención es simplemente ampliar la mirada sobre el conjunto de los textos de Mariátegui, que son mucho más amplios que los que habitualmente se consideran, ¿no? En general, las lecturas de Mariátegui se concentran, como vos decís, sobre los 7 ensayos, e incluso sobre los 7 ensayos, sobre algunas cosas en particular, ¿no? Se vuelve siempre sobre su cita conocida sobre que el socialismo no debe ser calco y copia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una primera cuestión tiene que ver con eso. Pero esto de la mano, como vos decís bien, de tratar de proponer una nueva lectura en la cual el principal desplazamiento tiene que ver con reposicionarlo en un contexto distinto, ¿no? Una operación que, por ejemplo, la historia global viene proponiendo, ¿no? Desplazar los contextos que a veces naturalizamos, ¿no? Y a Mariátegui siempre se lo ha leído como un autor, o en general se lo ha leído como un autor, ante todo, bueno, peruano y latinoamericano. Y lo que vemos considerando todo este conjunto de textos, pero también el conjunto de estímulos que tienen que ver con su producción, es que Mariátegui realmente es una figura que está plenamente inserta, yo diría más, inserta como pocas otras figuras latinoamericanas en el mundo de entreguerras. Es decir, que sus textos y su producción intelectual, su praxis incluso político-intelectual, tiene todo que ver con lo que está aconteciendo en el mundo como un todo. Entonces, en ese sentido yo diría que Mariátegui es un intelectual situado, muchas veces se ha subrayado, ¿no? Mariátegui es un intelectual situado, un intelectual enraizado, etcétera, pero esa situación es vista como la situación peruana o latinoamericana, y yo diría que es un intelectual situado en el mundo, ¿no? Un mundo que podríamos pensarlo en términos de Alperín en situación de tormenta. Bueno, Mariátegui está plenamente ubicado allí. Y entonces yo diría que bajo ese prisma, incluso algunos de sus textos o sus iniciativas que más se vinculan al Perú, también se pueden ser leídas bajo los estímulos de esa situación mundial. Por ejemplo, los 7 ensayos pueden ser leídos como una tentativa por radiografiar, cartografiar a las fuerzas que harían que el Perú esté en sintonía con ese momento de crisis por un lado y revolución, que es como que son los dos andariveles principales bajo los cuales Mariátegui lee lo que él llama la escena contemporánea, ¿no? Entonces, digo, incluso los 7 ensayos, me parece, o incluso sus textos sobre la realidad peruana pueden leerse bajo ese prisma. Y digo algo más sobre esto. Mariátegui mismo ofrece algunos elementos expresos, digamos, de distancia en relación a lo que podríamos llamar nacionalismo metodológico o latinoamericanismo metodológico, es decir, circunscribir a un actor, en este caso a él, en ciertas fronteras que a veces naturalizamos en el análisis histórico, ¿no? Se conoce que la crítica, el nacionalismo metodológico tiene por premisa criticar la idea de que las unidades nacionales son el terreno naturalizado en el que tiene lugar el acontecer histórico. Bueno, Mariátegui, por ejemplo, hay una noción que él utiliza un par de ocasiones, una en una polémica con Alfredo Palacios, que es la noción de superamericanismo. Una noción con la cual quería señalar que había ciertos espíritus, ciertos intelectuales cercanos a él, que pretendían que América Latina, como continente espiritual, como escena intelectual, tenía autonomía suficiente, contaba con las fuerzas suficientes como para autonomizarse del resto del mundo. Bueno, Mariátegui es crítico de esta perspectiva, ¿no? Bueno, antes de ir a un breve corte, te quería pedir una postilla porque creo que va en el sentido de lo que venís planteando, respecto de las nociones de viaje y de aventura, ¿no? Que creo que convergen con esta problemática. Bueno, Mariátegui, esta última antología que publicamos en el Fondo de Cultura Económica, en la serie
viajeros, viajeras que dirige Alejandra Laera. Debo decir que no estaba en mis planes publicar otra antología de Mariátegui apenas 2 años después de publicar una, si bien son libros bastante distintos. Pero bueno, una invitación generosa de Alejandra Laera a esta colección, que era una colección que a mí me gustaba mucho, bueno, hizo que aceptara con enorme gusto publicar esta antología, que efectivamente tenía como premisa partir de los vínculos de Mariátegui con la cuestión del viaje, ¿no? Una cuestión que puede ser entrecruzada desde muchos ángulos. Un ángulo es la propia experiencia de su viaje. Como decía hace un rato, el viaje de Mariátegui a Europa es un viaje muy significativo, pero también que puede ser pensado como un tema que abona incluso elementos que hacen a sus propias perspectivas filosóficas y políticas, diría, ¿no? Filosóficas abusando un poco del término, digo filosóficas en términos de su cosmovisión, si se quiere. En este sentido, por un lado, Mariátegui, el tema de la aventura, que era un tema que recordemos, en la época, entre otros, Georg Simmel lo estaba visitando, lo estaba tematizando. Mariátegui lo pensaba abordar en un ensayo específico que se iba a llamar Apología del Aventurero. Este ensayo lo anuncia en un par de ocasiones y no lo llega a publicar, pero sí en otros textos el tema de la aventura está muy presente, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo sobre el revolucionario latinoamericano Tristán Marov, por ejemplo, en un ensayo sobre el escritor de tintes anarquistas Panaitis Strati, rumano, transhumante, etc. Bueno, entonces yo creo que el tema de la aventura se vincula a su concepción de qué era la revolución y cuál podía ser el sujeto revolucionario, ¿no? Digamos que el viaje, la aventura, tenían que ver con la posibilidad de apertura a lo nuevo que está tan en el centro de su apuesta revolucionaria y su apuesta por hacer converger vanguardismo estético y vanguardismo político, ¿no? Incluso uno podría pensar que el propio tema del mito, que es central a la filosofía de Mariátegui, también tiene alguna huella de las reverberaciones que su propio viaje le habían producido, en la medida en que el viaje le despierta la imaginación, ¿no? Es un viaje que le despierta la imaginación en varios planos, ¿no? Incluso la imaginación erótica es un tema muy presente en sus crónicas de viaje. La imaginación amorosa es allí donde teje un vínculo de por vida con su compañera Ana Chiappe. La imaginación política, la imaginación intelectual, etc. Entonces yo creo que también la cuestión del mito, que sabemos que es durante el viaje, de la cual se apropia a partir de lecturas de George Sorel, también encuentra en esa experiencia práctica del viaje, y añado algo más. Por ejemplo, sus textos bastante interesantes que merecen ser releídos sobre D'Annunzio. D'Annunzio, como sabemos, una figura que se ubica en los prolegómenos de la experiencia fascista, lo que ha sido conocido como la aventura de Fiume, es decir, la experiencia por la cual D'Annunzio recupera con un ejército irregular una zona que Italia reclamaba en el teatro de las negociaciones diplomáticas, pero que le había sido negado. Bueno, digo, en esa aventura de recuperar y digamos, en ese romanticismo político de una gesta de ocupación voluntarista de un territorio, también a Mariátegui le despierta una cierta fascinación, más allá de la distancia que, por supuesto, va a tener luego con D'Annunzio en términos políticos y sobre todo con el fascismo, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volvemos. Tu lectura de Mariátegui pone en relieve un término que todavía no apareció en esta charla, que es el de cosmopolitismo socialista, ¿no? Que, según entiendo, colisiona con ciertas interpretaciones de autores, ¿no?, pertenecientes al pensamiento crítico latinoamericano, por ejemplo, René Zabaleta Mercado, ¿no?, o José Arico, en los cuales se los pondera, ¿no?, en sintonía con una estrategia nacional popular.
Y al respecto quiero hacer una breve cita de la antología de tu introducción a la misma, en la página 13, donde escribí, cito: y es que en América Latina la corriente principal de interpretación de Mariátegui quiso anexarlo sin más a los nombres faro de la tradición nacional popular, ¿no? Esto es algo, sí, fin de cita, ¿no? Esto es algo que aparece también dicho en tu libro sobre aventura y revolución mundial, ¿no? Y entonces agregás en la nota al pie a esa cita que recién realicé este otro texto, ¿no? En muchas de las lecturas de nuestros días, yo subrayo, más preocupadas en reproducir dicha línea interpretativa que en volver a los propios textos mariátegüianos, ¿no? Fin de cita. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evaluás la relevancia de esas interpretaciones contemporáneas, que son tanto deudoras de lecturas previas como apuestas actuales, y que a tu modo no están bien sostenidas, ¿no?, en la evidencia textual de los textos mariátegüianos, y cuál es la relevancia de discutirlas en la actualidad? Bueno, una pregunta bien que va al núcleo efectivamente de lo que he tratado de hacer. Sí, por un lado, a mí efectivamente, como decía un poco al comienzo, ¿no? Cierto gesto, o cierta gimnasia de lectura, o cierto modo de lectura de Mariátegui que es muy habitual hasta hoy en día, me parece que no se mueve demasiado, no se preocupa demasiado por discutir cierto guión bastante establecido sobre cómo leer a Mariátegui, ¿no? Y en parte eso tiene que ver con que han sido grandes nombres, como vos decís, de la crítica, la historiografía y la crítica latinoamericana, los que han tenido que ver con esa lectura, ¿no? Nombres que, por supuesto, todos nosotros admiramos por muchas de sus contribuciones, ¿no? Por ejemplo, el nombre de José Aricó, el propio nombre de Oscar Terán, que es una figura muy cara tanto a vos como a mí, en su primera lectura de Mariátegui. Y luego él va cambiando hacia otros sentidos que están más próximos a la lectura que a mí me interesa actualmente, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que decía al comienzo, ¿no? O hace un rato, con que, digamos, esa lectura en clave nacional popular, que efectivamente me parece que está en el nudo de la lectura de esa generación que redescubre y relea a Mariátegui a finales de los años 70, la generación que es conocida a veces como la generación de Sinaloa por haber concurrido en un congreso en la Universidad de Sinaloa en México, es decir, la generación de Aricó, del propio Flores Galindo, del joven Terán, etc. Bueno, me parece que fijaba mucho la atención en esa preocupación, ¿no? En la preocupación por la articulación entre socialismo y nación, y dejaba sin considerar todas estas otras cuestiones que mencioné, todos estos textos, al punto que incluso en algunos registros de las propias discusiones de Sinaloa parece que ellos mismos señalaban que había toda una serie de textos que no habían sido considerados en ese encuentro y que tienen que ver con esos textos de literatura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en primer lugar, digamos, mi toma de distancia crítica de la lectura de esa generación tiene que ver con ampliar la mirada hacia todos esos textos. Pero en segundo lugar, y de un modo más sustantivo, si se quiere, efectivamente hay un punto de polémica con esa lectura, en la medida en que ese prisma nacional popular bajo el cual se leía a Mariátegui, y aún se lo lee, y señalas bien esa nota al pie, ¿no? Yo creo que esa sigue siendo la lectura predominante de Mariátegui, por lo menos en muchos de sus lectores actuales. Bueno, dejaba sin considerar esta ubicación que para mí es bastante excepcional. No es el único, por supuesto, Mariátegui en ese momento. Es un momento donde toda la escena intelectual y cultural está muy internacionalizada, pero Mariátegui tiene acentos notables, ¿no? Esto que tiene que ver con haber leído desde el margen latinoamericano, desde un lugar no central, digamos, la Lima de su tiempo, fenómenos de la escena cultural y política de su tiempo. Por ejemplo, el surrealismo, de un modo tal que uno a veces piensa o puede imaginar que Mariátegui a su vez se imagina discutiendo con André Breton como si estuviera tomando un café, ¿no? Porque le discute, primero, de un modo súper actualizado, y segundo, de un modo irreverente también, ¿no? Aunque él estaba muy interesado por el surrealismo en algunos de sus textos, no deja de ser crítico también de algunas derivas del surrealismo. Lo mismo con el marxismo.
su ensayo Defensa del marxismo, discute con uno de los críticos del marxismo de ese momento, Henri de Man, un socialdemócrata que uno lo puede incluir en la larga serie de autores o de intelectuales que se ubican en la saga de la crisis del marxismo, señalando la caducidad del marxismo. Bueno, Mariátegui discute con él como si estuviera no en Lima, sino en el centro de las discusiones del campo marxista internacional. Bueno, entonces, a eso es lo que yo llamo socialismo cosmopolita, en la medida en que, efectivamente, vuelvo a lo que decía antes, esas intervenciones no se entienden fuera de ese contexto global más amplio en el cual desarrolla sus textos. ¿Por qué cosmopolitismo? Me preguntas hace un ratito. Bueno, por un lado a mí me interesa, rescatar o volver sobre un elemento, una dimensión que también ha quedado parcialmente en el olvido en Mariátegui, que es su internacionalismo, ¿no? Ahí ha quedado menos en el olvido, hay distintos autores que señalan el internacionalismo de Mariátegui, pero y eso un poco en conexión con otras lecturas y otros historiadores que están volviendo sobre los distintos momentos del internacionalismo en el siglo XX, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una autora como Michelle Louro, que tiene un libro muy interesante sobre Nehru, donde lo piensa precisamente en la constelación internacional. Pienso, por ejemplo, en Manu Goswami, que tiene unos ensayos sobre intelectuales de la India también vinculados al internacionalismo. Pienso, por ejemplo, en la lectura reciente de un autor como Dipesh Chakrabarty, el conocido autor de Provincializing Europe, que tiene una lectura de Fanon de hace unos 10 o 15 años, donde destaca justamente sus componentes universalistas, un poco a distancia de otro canon, de otra línea de lectura de Fanon. Entonces, bueno, por un lado, entonces, subrayar ese componente internacionalista que yo creo que es evidente en toda la trayectoria de Mariátegui. Pero ¿por qué cosmopolitismo? Porque me parece que meramente la noción de internacionalismo no le hace del todo justicia, ¿no? Porque es un internacionalismo que a su vez tiene preocupaciones que exceden lo que habitualmente entendemos por internacionalismo clasista, proletario, etcétera, y que tiene ramificaciones a veces inesperadas hacia temas culturales, temas literarios, temas estéticos. Entonces me parece que esa fórmula del socialismo cosmopolita trataba de responder un poco a eso, ¿no? Bueno, ahora quisiera pasar del tema Mariátegui, yo diría, al tema Vergel. Es decir, ¿cómo te interpela, ¿no?, este estudio? ¿Por qué? Porque me parece que encontramos una tensión entre una problemática, la mariáteguiana, que pareciera tener una temperatura polémica que le es inherente o inseparable, por un lado, y por otro lado tenemos, diríamos, la frialdad, la ecuanimidad, sine ira et studio de la investigación académica, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿cómo conciliar eso? Y quiero hacer una referencia a un autor que vos mencionaste, ¿no?, para planteártelo de otro modo, ¿no? Oscar Terán, en un texto de mediados de la década del 90, testimoniaba a propósito de lo que él denominaba en Mariátegui su modernismo extremista, ¿no?, una seducción, ¿no?, que lo interrogaba personalmente, cuando él, el propio Oscar Terán, ya no creía en la revolución, ¿no?, y tampoco una revolución global, mundial, como la que esperaba Mariátegui, ¿no? Pero esa tensión, esa interpelación permanecía viva en Oscar. Entonces, mi pregunta es si, digamos, para vos Mariátegui es un tema de investigación como cualquier otro, o su espectro todavía de alguna manera te habla, o genera un estremecimiento que incluso un estudioso revisionista de su propio pasado, de izquierda revolucionaria como Oscar Terán, no podía evitar testimoniar. Bueno, también una pregunta muy interesante. No, yo creo que como a Terán, para mí Mariátegui no es cualquier tema de investigación. Yo creo que Mariátegui me interesó y me interesa precisamente porque permite y casi que exige, no sé si exige, bueno, pero sí, diría que permite claramente entrar en los debates político-intelectuales. Entonces, a mí, y acá creo que además Omar compartimos ese rasgo, me interesa algo que suele ser difícil y en el cual a veces se generan malentendidos y a veces posiciones no tan cómodas, que es tratar de que nuestros objetos de estudio sean a la vez, digamos, estén
sean internos a los debates historiográficos, a las legalidades de nuestro campo de estudios, a nuestro campo académico, y al mismo tiempo que esos temas no se agoten en eso, ¿no? Que esos temas puedan ir al más allá de la discusión intelectual, de la discusión política incluso. Bueno, y efectivamente Mariátegui es una figura que habilita y permite eso. Entonces creo que no me gustaría vincular, y espero no haber hecho eso de vincularme fríamente con el objeto de estudio, en este caso, que es Mariátegui, sino poder haber atendido, ¿no? A ver, cuando digo poder haber atendido ambas dimensiones, yo, como mencionaba hace un ratito, lo leo también desde las coordenadas de la historia intelectual, de los debates de la historia intelectual, de la historiografía académica, que, por ejemplo, atiende a la materialidad, a las materialidades en las cuales se desarrollan los debates intelectuales, que busca atender a los contextos, a los desplazamientos, incluso que se pueden operar en momentos muy cercanos en el tiempo, etcétera, etcétera, a otras perspectivas como las perspectivas transnacionales, etcétera. Entonces me interesa leerlo así, y también me interesa que mi lectura de Mariátegui pueda poder ser leída desde allí, y al mismo tiempo eso, ¿no? que pueda comunicarse con debates intelectuales más amplios. El otro día, por ejemplo, estuve en la presentación de la revista Crisis, donde en el último número acabo de publicar un ensayito sobre Mariátegui, en realidad donde vuelvo a la lectura que acabo de hacer sobre Mariátegui, trato también de contextualizarla en relación a lecturas anteriores. Bueno, ese es un contexto de debate, ¿no? ¿Hasta qué punto puede darse ese debate? Me decían que no me había salido un artículo suficientemente claro para el público no especializado. Bueno, hasta qué punto puede darse eso no lo sé, y del mismo modo estamos aquí en esta conversación en un programa que estaba auspiciado por la Asociación de Historiadores Académicos, ¿no? Si bien tiene esta voluntad de divulgación y diálogo con sectores más amplios, ¿no? Es difícil, pero bueno, en esa estamos, ¿no? Es así, es así. Bueno, los temas que hemos visto en general estuvieron orientados hacia el pasado de Mariátegui, de su mundo, de su época, también hacia el presente, de los debates que se pueden plantear en el hoy, y quisiera pedirte que arriesgues quizás algunas puntas, algunas líneas sobre el futuro, ¿no? En el sentido de, a tu criterio, ¿cómo observás el porvenir de los estudios mariátegüianos? ¿Cuáles son las líneas de investigación que te parecen más interesantes, más productivas? ¿Y qué vacancias podés identificar? Bueno, mira, te diría lo siguiente. En primer lugar, si hoy un tesista de maestría o de doctorado me diría hacer una tesis sobre Mariátegui, trataría de disuadirlo seguramente, porque efectivamente es un autor muy trabajado, donde entonces a primera vista resulta difícil hacer una contribución, una contribución por lo menos en lo que tiene que ver con una tesis, ¿no? Al mismo tiempo, de todos modos, como decíamos al comienzo, sobre Mariátegui se sigue trabajando. Por ejemplo, el historiador Paulo Drinot está haciendo una biografía donde lo relee desde ángulos diversos y novedosos. Por ejemplo, desde el ángulo de la discapacidad, la discapacidad que tuvo Mariátegui. En fin, también hay que mencionar que hace pocos años el archivo digital José Carlos Mariátegui disponibilizó una serie de documentos que no eran completamente inhallables, pero no eran tan fácilmente accesibles, porque vamos a decir, esa es una cuestión en Mariátegui, ya está todo. O sea, no, es muy difícil que se encuentren nuevas cartas, nuevos papeles, etc., ¿no? Entonces, ya está todo y está todo bastante disponible, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, desde el ángulo de una investigación, por ejemplo, en nuevas fuentes, resulta difícil. No obstante, creo que sí hay distintas líneas que pueden ser interesantes de ser indagadas. Por ejemplo, una zona que no ha sido tan comentada de los textos de Mariátegui son sus textos sobre las derechas, ¿no? Ahora que hay un auge de los estudios sobre las nuevas derechas, por ejemplo, Ernesto Bojoslavsky acaba de publicar
una historia mínima de las derechas en América Latina. En fin, sabemos que el de las derechas es un campo de estudios y que también se comunica con los debates intelectuales más amplios. Pensemos en el libro de Pablo Stefanoni, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y digo, Mariátegui tiene varios, no solo publicó su conocida Biología del fascismo, que es una de las primeras interpretaciones del fascismo, no solo desde América Latina. Es una de las primeras interpretaciones del fascismo muy temprana, ¿no? En años 22, 23, 24 son los ensayos, sino que luego permaneció o mantuvo un interés por las derechas, por ejemplo, por Primo de Rivera, por los maurracianos, por Henri Massis, un intelectual católico, nacionalista católico, etc. Y siempre manteniendo una posición que a mí me resulta interesante, que es la posición del curioso. Una posición que incluso en algún lado yo dije que había hasta ciertas tonalidades etnográficas, ¿no? Hay algunos de los ensayos de Mariátegui en Italia donde él va o cubre algún evento del fascismo y va realmente como cronista que busca ver de qué se trata ese fenómeno, ¿no? Entonces me parece que para pensar las nuevas derechas ese gesto mariáteguiano mantiene interés. Otra zona puede ser todos sus textos sobre literatura, sobre textos literarios o sobre aspectos que rodean a la literatura, que son realmente muchísimos. Los ensayos sobre Mariátegui son ensayos breves, son ensayos que Mariátegui componía semana a semana, son fragmentarios, a veces empiezan de un modo y se interrumpen, a veces tienen un párrafo que resulta muy interesante y otro un poco desconcertante. Entonces, algunos de esos ensayos sobre literatura, de repente, no en su totalidad, pero en algunos momentos tienen elementos de interés. Un ángulo sobre el cual alguna gente ha venido trabajando, por ejemplo, Ricardo Portocarrero, colega y amigo, especialista, tal vez el mayor especialista sobre Mariátegui hoy en Perú, tiene que ver con su rol de editor, su rol incluso de gestor cultural. Allí quien ha publicado un texto reciente es otro peruano, otro colega y amigo, Víctor Vich, etc. Pero digamos que entonces en la saga de textos de Mariátegui sobre la literatura también me parece que hay un punto. Y otro punto que me parece interesante ya no tiene que ver tanto con los textos de Mariátegui y con la trayectoria de Mariátegui, sino precisamente con algo que hemos merodeado mucho en esta charla, que tiene que ver con los usos de Mariátegui, ¿no? Y ahí me parece que sí hay bastante para investigar, porque vos mencionabas, por ejemplo, las traducciones de Mariátegui. Eso es algo que está solo parcialmente estudiado, ¿no? Un autor que no fue traducido de inmediato, pero sí ha ido siendo traducido paulatinamente, incluso a lenguas lejanas al castellano, y que hoy, digamos, eso que llamamos el interés contemporáneo sobre Mariátegui también se mantiene en latitudes lejanas, ¿no? Entonces, me parece que los usos y la circulación de la figura de Mariátegui es otra área. Y finalmente diría que, y más en conexión con la lectura que yo propongo, hay un Mariátegui que nos conecta bien de cerca con nuestra escena contemporánea, digamos, ¿no? Y que es el Mariátegui lector de la crisis, ¿no? Como decía al inicio, Mariátegui tiene esas conferencias que se llaman Historia de la Crisis Mundial. Bueno, y aunque la crisis de hace 100 años tiene muchos puntos de diferencia con nuestra crisis actual, también tiene algunos puntos de conexión, ¿no? Vivimos un momento de crisis civilizatoria. Entonces, me parece que ese es un ángulo, el Mariátegui que lee desde el margen latinoamericano la crisis global, me parece que es un ángulo que puede ser interesante para pensar en cómo se está pensando o no desde América Latina nuestra crisis actual contemporánea. Bueno, me parece que han quedado muchos elementos que presentan, ¿no?, la figura peculiar de Mariátegui en términos políticos, culturales, una agenda abierta, ¿no?, y todavía viva y polémica. Y bueno, Martín, te quiero agradecer por compartir con la audiencia todos tus conocimientos. No, Omar, muchas gracias a vos por el diálogo y muchas gracias a los oyentes también. Bueno, este podcast ahora cierra entonces con esta despedida y van a seguir encontrando, ¿no?, nuevas ediciones de Historiar, este podcast producido por la SAI. Bueno, hasta luego.